Buenos días y bienvenidos al acto de firma y comparecencia de prensa con motivo del Encuentro de Colaboración Institucional Extremadura-Castilla-La Mancha. A continuación, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín, y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, proceden a la firma del Protocolo General entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Comunidad de Castilla-La Mancha para la actuación conjunta en situaciones de emergencias. A continuación, la presidenta de la Junta de Extremadura y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha proceden a la firma de la declaración institucional para que la conexión por alta velocidad Madrid-Lisboa esté operativa en 2030. En primer lugar, toma la palabra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa con motivo de este primer encuentro de colaboración institucional entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lo primero que quiero, por supuesto, es darle las gracias al presidente, a Emiliano García Paje, por esa predisposición al diálogo y por ese acercamiento entre instituciones que yo creo que es tan necesario, si cabe más necesario ahora que nunca. Porque por encima de las siglas y más allá de los distintos enfoques políticos que podamos tener, nos une el interés de miles de ciudadanos. Esto es política útil, sin colores, sin excusa, esto es acción de gobierno, esto es servicio público con la mirada puesta en el bienestar de los ciudadanos de ambas comunidades autónomas. Y esto debe ser lo normal y esto debe ser lo habitual. Por eso quiero darte las gracias, presidente, querido Emiliano, y la bienvenida a esta tierra hermana y vecina que es Extremadura. Quiero manifestar que desde luego desde nuestro Gobierno, y estoy convencida de que también desde Castilla-La Mancha, desde el Gobierno que preside Emiliano García Paje, vamos a estar con la mano tendida y dispuestos a trabajar en lo que sea necesario para mejorar la vida de nuestros vecinos. Son varios los asuntos abordados en el encuentro de hoy, pero voy a empezar por el acuerdo en materia de emergencias que acabamos de rubricar. Desde el Gobierno de la región, desde el Gobierno extremeño, estamos trabajando por una Extremadura abierta, moderna, que esté mejor conectada, una Extremadura más segura. Y con esta intención y en ese sentido hemos decidido fijar un marco general de actuaciones conjuntas. Este protocolo que acabamos de suscribir establece los procedimientos de trabajo en común para situaciones de emergencia que afecten y que impliquen a las dos comunidades autónomas. Un marco que va a derivar luego en otros procedimientos sectoriales que tendrán sus grupos de trabajo y sus seguimientos para coordinar los centros 112 y para reforzar la prevención y la extinción de incendios forestales. Para nosotros es una absoluta prioridad que los recursos estén dispuestos y estén sincronizados para atender de una manera inmediata aquellas emergencias que se produzcan en las zonas limítrofes. Y esto va mucho más allá de desempeñar nuestras competencias con eficiencia. Esto va también de prestar más y mejores servicios públicos en aquellos municipios que cada día están haciendo frente al reto demográfico. Estamos hablando de que con este tipo de acuerdos y con este tipo de servicios lo que hacemos es cuidar a esa España rural que con tanto orgullo representamos ambas comunidades autónomas. Castilla-La Mancha y Extremadura comparten 400 kilómetros de frontera y en situaciones de emergencia la rapidez es crucial. Y a menudo se producen incidencias en zonas limítrofes en las que los recursos de la comunidad vecina están mucho más cerca
que los recursos de la propia comunidad donde se ha producido esa incidencia. Y en este contexto entendemos que hay un margen de mejora en el que, por supuesto, vamos a trabajar de la mano. Hay que tener en cuenta que cualquier llamada de alerta puede entrar indistintamente en el centro 112 de una comunidad autónoma, aunque la emergencia se haya producido en la región limítrofe. Por eso es muy necesario que ambos centros tengan geolocalizados los recursos más cercanos y esto supone que atendamos esa gestión de la emergencia de una manera eficaz y que el tiempo de respuesta sea lo más corto posible, porque cada segundo cuenta. Hemos visto, desgraciadamente, hace pocos meses las consecuencias devastadoras que ha tenido la Dana, que ha arrasado con gran parte de la provincia de Valencia y también ha afectado a municipios de Castilla-La Mancha, como Letur y Mira. Y cuanto más coordinados estemos y cuanto más rápido y más ágilmente actuemos, pues podremos salvar vidas si, desgraciadamente, volviera a surgir una situación terrible como esta. Por supuesto, también nos preocupan los incendios forestales que se puedan producir en ambas comunidades autónomas, esos incendios que tienen alto potencial de expansión, sobre todo en verano. Y, entre otras medidas, este documento que hemos firmado sienta las bases para que los órganos competentes en la prevención y extinción de incendios no tengan que hacer una solicitud previa de ayuda a la comunidad autónoma vecina en el caso de que haya un incendio forestal en las zonas de actuación conjunta. Por poner otro ejemplo, a la llegada a un incendio, el recurso que llega allí lo primero que tiene que hacer es mandar la ubicación exacta y cuál es la dimensión o la magnitud de la emergencia. Lo pondrá en conocimiento de la central de control, de la central de coordinación, que compartirá esa información con su homóloga. Asimismo, también me complace trasladarles la sintonía encontrada en la importancia de la alta velocidad y por eso acabamos de firmar una declaración institucional para impulsar la conexión entre Madrid y Lisboa. Porque que dos capitales europeas estén conectadas por alta velocidad, como son Madrid y como es Lisboa, pasando por las regiones de Castilla-La Mancha y de Extremadura, no es ningún capricho, es una necesidad. Entendemos que es una urgencia y, por supuesto, la dignidad ferroviaria que merecemos los ciudadanos. Esto lo he dicho muchas veces, este no es el tren extremeño, no es el tren que afecta solo a Extremadura, no es el tren de los castellano-manchegos, este es el tren de los españoles y es el tren de los europeos que no tienen a día de hoy una alternativa viable, una alternativa sostenible al avión o al coche para viajar entre dos capitales europeas que están compartiendo frontera. Y ni Castilla-La Mancha ni Extremadura merecemos llegar al 2030 sin la alta velocidad. Estamos hablando del desarrollo económico y social de dos regiones que suman 120.000 kilómetros cuadrados, una cuarta parte de la superficie de nuestro país. A través de esta declaración institucional que hemos firmado, lo que hacemos es instar al Gobierno de España a que agilice, a que invierta, a que licite y a que ejecute las obras que llevamos décadas esperando. Considero que declaraciones y protocolos como las que hemos suscrito hoy, en materias tan importantes como son las emergencias o como son las infraestructuras ferroviarias, cobran una especial relevancia en estos tiempos. Por eso, presidente, espero que sirvan para abrir ese camino, a que sigamos trabajando juntos en otras materias en las que también coincidimos, como pueda ser la financiación autonómica, la sanidad, la soberanía energética, el reto demográfico, vivienda y otras muchas cuestiones en las que podemos tener muchísimos puntos en común, porque son asuntos que trascienden a los intereses partidistas y que lo que requieren son representantes políticos que tengan sentido de Estado. Y yo creo que tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el Gobierno extremeño están dando buena prueba de ello. Así es que gracias una vez más, querido Emiliano, gracias a todos los consejeros, a todos los equipos, porque de verdad ha sido muy fácil y hemos trabajado muy a gusto con vosotros. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por escucharnos y atendernos y muchísimas gracias, querida presidenta, por la cordialidad en tu acogida. Tanto yo como los consejeros que me acompañan y, por supuesto, tus equipos, estamos especialmente agradecidos. La verdad es que
Es agradable poder firmar acuerdos y, lo que es más importante, en el breve espacio de encuentro que hemos tenido, adelantar ya los que van a ser los siguientes. Este es el primero de los, estoy convencido, bastantes, de los muchos que vamos a ir firmando. En relación con emergencias, como comprenderán, se explica casi solo, y más en un día como hoy, donde buena parte de España está precisamente bajo la alerta de emergencia. Nosotros, en particular en Castilla-La Mancha, lo estamos. De hecho, esta mañana a las 8 de la mañana ha quedado constituido el CECOPIT, con especial vigilancia a 2 áreas en concreto en la comunidad autónoma. Tengo que decir que tanto los técnicos nuestros, como en colaboración con las confederaciones, con la Confederación Hidrográfica, han perimetrado y evaluado los posibles riesgos, y se está en contacto con los ayuntamientos. En algunos casos ya se ha actuado sobre algunas viviendas y no descartamos a lo largo del día de hoy y también de mañana poder intervenir más intensamente sobre algún posible desalojo. De momento, la noche y lo que estamos llevando de día, porque está permanentemente rastreado, nos están permitiendo mantener las alertas desplegadas, pero al mismo tiempo también la esperanza de que no vaya más. En todo caso, hay que estar muy cautelosos. Y pone de manifiesto, como ha dicho la presidenta, que es de cajón, de sentido común, entenderse en la coordinación de los elementos esenciales que nos afectan a todos. Las emergencias, como los incendios, como tantas y tantas cosas, no entienden de fronteras, y menos aún si son fronteras administrativas. Entienden literalmente de soluciones y sobre todo de atención a las personas, porque en muchos casos incluso la atención a las personas no lo es ni siquiera a los ciudadanos de una tierra, sino a los de otras que están, por lo que sea, por un motivo o por otro, familiares o por turismo, en dicha tierra. Es decir, que en realidad en una unidad soberana como es España, y mucho más dentro de la Unión Europea, este tipo de acuerdos son de puro sentido común. Yo, si tuviera que echar algo en falta, y esto no lo predico solo respecto de este momento político que vive España, ni del actual Gobierno, lo digo de casi todos que ha habido en la democracia. Si algo tengo que echar en falta es que este tipo de acuerdos que firmamos entre las comunidades autónomas, no todas, pero sí una importante mayoría de comunidades autónomas, y que luego se tendrán que validar en el Senado, como manda la Constitución, este ejercicio de colaboración es un ejercicio que hacemos en sustitución, lo podríamos hacer también como complemento, en sustitución de lo que, a mi juicio, debiera haber sido una dinámica normal en España, al menos de los últimos 30 años. Cuando España decidió descentralizar los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, dependencia, infraestructuras, emergencias, muchas cosas. Cuando decidimos eso, y yo lo defiendo porque ha acercado los grandes servicios y ha democratizado los grandes servicios, los ha acercado a la ciudadanía, ha cohesionado España por la vía práctica, por la vía útil. Pero cuando se produjo eso, a la postre se hicieron también, se incurrió en defectos. El hecho, por ejemplo, les pongo un caso, de que los sistemas sanitarios de cada comunidad autónoma tengan un software distinto, no es culpa de nadie, pero finalmente es un problema para todos. El que una radiografía hecha en Mérida no se pueda visionar en Sabadell, si es que el ciudadano necesita ser atendido allí, ¿no? Por ejemplo, cosas tan elementales que son de índole práctica. Yo he hecho en falta desde hace ya muchísimo tiempo que en el Estado haya un planteamiento proactivo de estrategia de armonización, de limar aquellas cuestiones que son un tanto contradictorias, porque las autonomías nos copiamos entre nosotras, y lo digo porque es sano, nos copiamos en lo bueno, a veces también en lo no tan bueno, pero realmente nos copiamos en lo bueno, nos complementamos y nos ayudamos muchísimo más de lo que se ayudan en el Congreso de los Diputados, sin ir más lejos. El nivel de entendimiento que hay entre los que gobernamos, habida cuenta de que los problemas vienen a ser los mismos, es inmenso en comparación, seamos del partido político que seamos, al ambiente y al ruido político que preside la política nacional. Pero juntarnos a instancias de los distintos ministerios, ahora y antes, insisto, para que en las comunidades autónomas hagamos un ejercicio práctico de sentido común, que no todos los carteles turísticos tengan que ser de un color según donde vayas, sino que un turista alemán no se pierda por este país,
o que podamos ponernos de acuerdo en la tecnología, utilizar todos igual la misma en el sistema sanitario, o que podamos unificar procedimientos de colaboración administrativa, francamente, es tan de sentido común que no quiero pensar cuál ha podido ser el motivo por el que nadie ha abordado esta estrategia. Quizás que alguna comunidad autónoma se hubiera negado siempre a sentarse a la mesa, pero lo cierto y verdad es que podría haber valido para el resto, y en este sentido creo que con estos acuerdos estamos siendo leal al espíritu y a la letra de la Constitución del 78, que no se inventó las autonomías para tener más cada una, sino para poder compartir, que no se inventó para romper España, sino más bien para lo contrario, para hacerla más grande, más plural y más rica. Y esto obliga al entendimiento. El que cooperemos la presidenta de Extremadura y el presidente de Castilla-La Mancha no es solo una opción o una oportunidad que ejercemos libre y voluntariamente. Es una obligación. Es una obligación que mandata la Constitución española y que nosotros además hacemos a mil amores. Y en este sentido tengo que decir que estos acuerdos de cooperación, de ayuda mutua, son un ejercicio también de solidaridad. Y me explico, porque en el debate permanente sobre financiación, y también hemos despachado algo en relación a la financiación, tenemos muchos elementos comunes de reflexión y, por tanto, compartimos un grueso de nuestra reflexión, como casi todas las autonomías. Decía que ejercemos la solidaridad, porque ahora que está tan de moda hablar de solidaridad, por ejemplo, cuando se habla de financiación, yo les quiero, aunque solo sea por una razón pedagógica, llamar la atención sobre este hecho. La palabra solidaridad es hermosísima, preciosa, y para mí lo es desde que tengo uso de razón. De hecho, probablemente es la que más he empleado. Pero cuando hablamos de financiación, que nadie se confunda, no hablamos de solidaridad. Hablamos de redistribución justa de la riqueza. Hablamos de soberanía nacional. Uno puede ser solidario con un helicóptero sanitario, y creo que podremos firmar un acuerdo también en materia sanitaria, como también en incendios, como también en transferencia tecnológica que estamos ya preparando. Uno puede prestar una motobomba en un incendio porque es nuestra, es un recurso de una autonomía. Eso es ser solidario. Solo se puede ser solidario con lo que es de uno. Pero cuando hablamos de riqueza, la riqueza de Extremadura no es de Extremadura, la de Castilla-La Mancha no es de Castilla-La Mancha, y la de Cataluña o la del País Vasco no es ni del País Vasco ni es de Cataluña. La Constitución en este sentido no tiene ninguna duda, es nacional. Y hay una obligación constitucional a mantener la unidad de la riqueza nacional. De manera que este cuento de que una comunidad autónoma dejará una parte de lo que tiene para dársela a los demás o compartirlo, eso es un cuento, pero con todas las letras, y un cuento de los más feos y de los más humillantes, más bien una pesadilla. Esto no funciona así. El sistema al que obliga la Constitución, artículo 156 de la Constitución, es claramente solidaridad entre los españoles, es decir, por los impuestos. Y además yo defiendo, creo que ya a estas alturas lo defiende todo el mundo, pero yo a conciencia, porque me llevó a militar en la política, defiendo que el que más tiene, más paga. Y si eso vale para la declaración de la renta, que el que más tiene, más paga, vale para las relaciones entre los territorios. No tiene vuelta de hoja. Todo lo demás, créanme, todo lo demás son coartadas o argumentos falaces. De manera que estamos de acuerdo en seguir cooperando, en seguir haciendo y construyendo y siendo fieles a la Constitución, tal y como ese mandato hemos asumido al jurar nuestros cargos. Que no todo el mundo que jura sus cargos cumple con lo que jura, desde luego, como bien saben, ¿no? Pero además tengo que decirles que hemos firmado una declaración también en relación con la alta velocidad. Y aquí quiero hacerles dos consideraciones. Firmamos un acuerdo porque estamos bastante hartos, para ser claros, de que se vaya contando otro cuento. Y es que poco más o menos el AVE está bloqueado por culpa de no sé quién, de Navalmoral de la Mata, o de Toledo, o de Extremadura, o de Castilla-La Mancha. Por favor, eso es una patraña que quiero dejar muy clara. El único papel que tienen las autonomías y los ayuntamientos es contestar a las alegaciones y a los planes que presenta un ministerio por vía del boletín oficial. Se acaba de abrir un nuevo plazo
y lo que hará la comunidad autónoma es decir lo que piensa. Lo hicimos hace 3 años y medio. Y yo no sé si es por falta de dinero, por falta de ganas o porque el ministro de turno estaba entretenido, como por otro lado resulta evidente, en otras cosas, no sé por qué, pero que no echen la culpa ni a Toledo, ni a Mérida, ni a Extremadura, ni a Castilla-La Mancha, hombre. Y por tanto hemos querido firmar un acuerdo que deja muy claro que, oiga, que ya es hora, que ya es hora. Y que yo en este sentido me solidarizo y mucho con la realidad que ha ido viviendo Extremadura, que por cierto forma parte de una reflexión, y con esta quiero acabar, no me estoy enrollando más de la cuenta, presidenta, y es que España necesita con urgencia hacer una mirada peninsular. Nos hemos acostumbrado en España, desde nuestra unión a la Unión Europea, a que el 75% del crecimiento de España sea el abanico que empieza con el origen en Madrid por todo el arco mediterráneo. 75% del crecimiento de España en estos 40 años se ha ido al este del país. Se ha ido al este del país, desde arriba, desde la Junquera hasta Cádiz. Y eso significa que, evidentemente, no se ha atendido como se debe a todo el oeste del país. Pero desde el norte a la Ruta de la Plata hasta el sur. Y eso ha hecho incluso que estuviéramos muy de espalda a la realidad portuguesa, quizás también ellos. Pero hoy urge por completo equilibrar la mirada del país y desarrollar todos los ejes por igual, porque además resulta enormemente costoso mantener una realidad en la que todavía hay poblaciones que están emigrando hacia otras zonas de España. Hablamos de emigración exterior, pero todavía hay gente que se está yendo de determinadas zonas de España a otras zonas de España donde ven posibilidades. Por cierto, lo mismo que hacen los emigrantes que vienen de fuera. Se van donde ven posibilidades, no se van a las regiones más humildes. Es un problema, lógicamente, de tener capacidad y de tener renta. ¿O es que piensan alguien que los emigrantes cuando vienen son tontos? Se van donde creen que tienen opciones, lo que hicieron nuestros emigrantes en los años 50 y los años 60. De manera que estamos de acuerdo en esto, lo estaremos mucho más, María, en otras cosas, y lo estamos, a grosso modo, en financiación. Ambos estamos estudiando el planteamiento del impuesto sobre la banca, lo hemos comentado antes, y si quieren que termine la presidenta con ese asunto, pero desde luego yo también lo he sometido a estudio de los servicios jurídicos y en cuanto tengamos dictamen tomaremos una decisión. Porque se puede estar de acuerdo o no en ponerle un impuesto que era provisional en fijo a los bancos, pero hombre, si el planteamiento es quitarle el dinero, mejor dicho, quitarle no, coger dinero vía fiscal de los que más tienen, de los ricos, resumiendo, lo que no tiene mucho sentido es distribuirlo en función de que se lleven más los más ricos y menos los más humildes. Esto, vamos, esa es una imposición de Puigdemont de última hora que es de una base moral y, desde luego, de ninguna raíz progresista. De manera que vamos a estudiar a fondo si tiene o no fundamento un posible recurso ante el Constitucional. Querida presidenta. No, muchas gracias. Yo creo que el presidente ha hablado clarísimo y estamos a disposición de cualquier pregunta que quieran hacer. ¿Una pregunta? Sí, buenos días, buenas tardes ya. En Extremadura hay una cosa que preocupa mucho ahora, que es el futurible inminente cierre de la central nuclear de Almaraz. Hace unas semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid ya manifestó su apoyo y firmó también un acuerdo a este respecto. Me gustaría saber qué opina el presidente García Page sobre esta cuestión y qué opina. Bueno, nosotros también hemos tenido ya un cierre en concreto, Zorita, y el último que se produciría es el de Trillo. Yo no tengo una posición cerrada, y permítanme que les hable con esa claridad, pero al mismo tiempo con esa duda, ¿no? Porque son distintos los planos, según estés pensando en qué energía necesita España, qué ecosistema y ambiente queremos a futuro, y luego la realidad económica que se deriva en el territorio, de manera que según el interés que eso pese, puedes llegar a una conclusión u otra, ¿no? Lo que sí soy partidario es de que en esta materia se acercaran posiciones a nivel nacional para que haya una estrategia de fondo. Lo más lamentable es que en España no ha habido ningún pacto de Estado en materia energética. Incluso el desarrollo inmenso que estamos teniendo en materia de renovables no ha sido consecuencia de ningún pacto.
ha sido en los acelerones que hemos dado a las autonomías. Algunos ahora hablan mucho de los molinos y de viento y de las placas fotovoltaicas, pero no se pusieron ayer, ni siquiera en esta legislatura. Llevamos 30 años yendo por delante de los acuerdos y de las directivas europeas. De forma que en las comunidades autónomas, en este sentido, lo que quisiéramos es que esta estrategia sea lo más consensuada a nivel nacional, lo más pactada, siendo conscientes de que en este momento concreto de la coyuntura mundial, muchos países, incluso la Unión Europea, está reevaluando su situación. Y lo que eran posiciones muy de ultimátum hace unos años, hoy probablemente ya no lo sean tanto. Y en la medida en que están mediando crisis, guerras abiertas que están por cerrarse, creo que la situación lo que obliga es, al Gobierno de España, por supuesto, a escuchar al sector. No creo para nada que el problema sean de beneficios fiscales, me parece que si ese es el tema nunca va a haber acuerdo, pero realmente escuchar al sector, escuchar a los territorios y probablemente también mantener un diálogo abierto con la oposición que tiene posibilidad de gobernar, no con los quintacolumnistas que ya están dentro, para de una u otra manera poder plantearse una estrategia de medio y largo plazo. Aquí hay políticas que no convienen estar oscilando ni dar bandazos, y la energía es una de ellas, ¿no? De manera que tengo esa reflexión global en la cabeza, de manera que estaré abierto a que todo lo que sea por acuerdo, estupendo por mi parte. Sí, que buenos días. También quería preguntarles, las infraestructuras son fundamentales, han hecho esta declaración institucional por la alta velocidad. También quería preguntarles por otra vía muy importante, la A43, un poco la conversión de autovía, que también es crucial para las dos comunidades. No sé si también se prevé en algún momento llegar a otra declaración institucional también para intentar que se impulse y se acelere su construcción. Bueno, y la posición la compartimos y es muy clara, y es que el Gobierno de España lo que tiene que hacer es resolver ya y comunicarnos con esta autovía, con la A43, porque ese es el compromiso y esa es la obligación que tiene el Gobierno de España. En cuanto a por dónde tiene que ir el trazado, yo creo que es una cuestión que tendrá que resolver el Gobierno, y desde Extremadura lo único que pretendemos es que esto se resuelva y se resuelva cuanto antes, pensando, pues como se suele pensar cuando uno toma decisiones que afectan a la gente, en la opción más eficiente y más segura y mejor para los ciudadanos. Y nosotros vamos a estar siempre apoyando y dispuestos a facilitar las cosas. Hablamos el presidente de Castilla-La Mancha y yo sobre este asunto, y a los dos nos urge que esto se resuelva. Castilla-La Mancha tiene una prioridad y desde luego la posición de mi Gobierno es que la solución tiene que venir dada por el Gobierno de España, y que el Gobierno regional, en este caso el Gobierno de Extremadura, va a estar a facilitar. Sí, nos hemos conjurado para que no nos conviertan en coartada de la falta de financiación o la falta de voluntad. Se lo resumo fácilmente. Si esto, en vez de plantearlo a Extremadura, a Castilla-La Mancha, se lo plantearan a alguna otra comunidad autónoma de las que realmente tienen diputados en el Congreso, ya se van haciendo una idea, ¿no? ¿Saben lo que contestarían en esa comunidad autónoma? Que no hay que elegir entre opción A o opción B, que las dos. Que las dos. Pero ¿por qué nos vamos a estar enfangando si realmente vamos a una solución de infraestructuras en la que todas las vías convencionales poco a poco se van convirtiendo en vías de alta capacidad? Las autovías de hoy ya requieren 3 y 4 carriles. Por tanto, incluso parte de la infraestructura que se desarrolló en los años 80, que algunos se quejaban cuando llegaron las crisis, han sido claves para el desarrollo de España. De manera que nosotros tenemos una posición muy definida, Castilla-La Mancha por el sur, pero sobre todo lo que no queremos es que se intente, bajo ningún concepto, utilizar a las autonomías como coartada para no hacer nada. Este es un modelo verdaderamente increíble. O sea, que un gobierno, el que sea, ahora o antes, porque esto ha pasado en varias etapas, toma las decisiones muchas veces sin consultar con nadie, pero cuando nos utiliza, digamos, de plataforma para no tomar ninguna decisión, ahorrarse el dinero, nosotros no nos podemos prestar con esa ingenuidad. Vamos a dar nuestra opinión, pero el Ministerio tiene que decidir, y les voy a decir una cosa, es perfectamente posible que se desarrolle la infraestructura de la A43 tal y como la planteábamos nosotros,
y al mismo tiempo que también se avance en el desarrollo de la infraestructura en el norte, con desdoblamientos o con vías de alta capacidad, que por cierto es lo que está previsto ya en los presupuestos generales del Estado, con ni más ni menos que con 150 millones de euros de inversión. De manera que, ¿por qué vamos a renunciar? ¿Es que solo puede haber una autovía? ¿Es que solo puede haber una comunicación? Por favor, si a estas alturas la mayoría de la gente de Madrid que se quiere ir a Sevilla se vaya por la de Mérida, no se va por la 4, habida cuenta también del mantenimiento que tiene. Pues lo mismo. España poco a poco va avanzando en infraestructuras y nosotros no queremos entrar en ninguna trampa. Que se hagan más infraestructuras y que se comuniquen las capitales de provincia, como está previsto inicialmente desde hace 40 años, por alta velocidad y también por vías de alta capacidad terrestre, ¿no? Eso es, que pase del presupuesto al BOE, eso es lo que queremos. Hola. Bueno, yo creo que la necesidad de incrementar el gasto en defensa es obvia y yo, al hilo de tu pregunta, aprovecho para decir que para tener ese aumento en defensa y para que Europa esté preparada es fundamental la energía y, en este caso, la energía nuclear. Y yo lo que digo es que no podemos pedir, por un lado, el incremento en defensa y, por otro lado, estar desmantelando centrales nucleares que pueden operar incluso hasta 80 años, como estamos viendo en Estados Unidos. Esa es mi posición. Yo lo que creo es que el presidente del Gobierno tiene que hablar con todos los partidos políticos, tiene que contarnos a la ciudadanía cuál es la posición y creo que deberían entenderse porque nos estamos jugando mucho. Sí. Bueno, en realidad, humanamente todos desearíamos que hubiera el menor gasto posible en defensa. No creo que nadie, salvo los que sean muy militaristas, ¿no? Lo que sucede es que para combatir el populismo que a veces se ha inoculado incluso dentro de las propias instituciones, que es mejor que no haya ministerios de defensa, que no haya defensa, queda muy bien decirlo, como lo dicen algunos. Pero les tengo que recordar que bastante más caro que el gasto en seguridad es la inseguridad. Que eso se paga muy caro en todos los sentidos. Y que por consiguiente todo lo que el planteamiento de órdago que está haciendo, histriónico por otro lado, Trump, hay que trasladarlo a Europa como una gran oportunidad para unirnos. No para volvernos locos, ni para malgastar el dinero, pero sí para consolidar el proceso de la unión en todos los frentes posibles. Y en segundo lugar, creo que el uso de la inteligencia artificial no tiene por qué hacer más inteligentes a los que la usan. Para ser sincero, creo en la política seria. Y me da lo mismo que sea con inteligencia artificial, que sea con un micrófono, que sea con WhatsApp o que sea con Facebook. Hay que intentar mantener el mayor respeto posible y ciertamente intentar mantener las formas siempre, sea un partido, sea otro. Lo mismo que queremos que no hagan con nosotros, y no les resultará bíblico, no quiero ni mucho menos, lo mismo que queremos que hagan con nosotros es lo que tendríamos que hacer. Yo quería preguntar a la presidenta sobre lo que ha sucedido hoy en Badajoz. Supongo que la Junta lo está investigando, no sé si había todas las medidas de seguridad o cómo se está abordando la investigación. Gracias. Sí, bueno, lo primero, trasladar las condolencias a toda la familia, por supuesto, a todos los trabajadores. La consejera ha estado allí desde el primer momento, estuvo anoche, está reunida y lo que estamos es a la espera de que la justicia y los cuerpos y las fuerzas de seguridad se pronuncien para que nos digan lo que ha pasado. Es un tema terrible, dramático y yo desde aquí, ahora por prudencia, lo único que quiero es trasladar mi cariño y toda la fuerza a la familia. Muchísimas gracias. Gracias.